Buen día, hermanos. Es una bendición estar un domingo más acá sirviendo al Señor. Y espero que en esta mañana sea de mucha bendición, hermano, el poder escuchar la palabra de Dios. Así que quiero darle las gracias al Señor por todo lo que nos da Él cada día. Y nos queremos presentar, hermano, con una oración. ¿Ya? Así que puede ponerse en pie, hermano, y vamos a hacer una oración en esta hermosa mañana que el Señor nos dio. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, por un día más, Señor, de vida. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos acá con mi iglesia, Señor, porque tú has permitido, Señor, que estemos acá. Hemos venido, Señor, a adorarte, a exaltar tu nombre, Señor, a glorificarte, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor, en este día que tú puedas tomar el control, Señor, de esta reunión, que tu Espíritu Santo de Dios nos guíe a través de la palabra, Señor. Gracias, Señor, y te pido una bendición, Señor, por los que están acá, que podamos salir renovados, Señor, que podamos salir fortalecidos, Señor, a través de tu palabra. Y te pido también, Señor, por los hermanos que no han podido llegar o los que no han podido venir, Señor. Te pido, Señor, que realmente también tú los bendigas, Señor, los cuides y los guardes. Gracias, Señor, y te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un salmo, hermano, quiero que lo busquen, que es el Salmo 136. Lo voy a leer, hermano, porque realmente es un salmo hermoso, hermano. Y como en esta mañana hemos venido a adorar al Señor, ¿cierto? Hemos venido a exaltar su nombre, a glorificar su nombre, hermano. Así que se los voy a leer. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, porque señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es
su misericordia. A Sehón, rey de amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Qué lindo salmo, hermano. Este es un salmo, hermano, realmente con acción de gracia, con agradecimiento. Y nos damos cuenta, hermano, que este salmo en el fondo está hablando de los atributos de Dios. Uno de sus atributos es la misericordia, hermano. Así que hoy hemos venido, hermano, a reconocer también la grandeza de nuestro Dios, los atributos de nuestro Señor, hermano. No solo su misericordia, hermano, sino que también, hermano, su poder. ¿Quién puede decir algún atributo del Señor? ¿Quién podría nombrar? Su sabiduría. Su sabiduría. Su bondad. Su bondad, ¿cierto? Su amor, ¿cierto? Su paciencia. Que todos esos son atributos de la naturaleza de nuestro Señor, hermano. De un Dios maravilloso, hermano, que todo lo sostiene, hermano. Así que, ¿qué otro atributo? Por ejemplo, Dios es un Dios inmutable, no cambia. Poderoso. ¿Ah? Dios es poderoso, Él es justo, es omnipresente, ¿cierto? Omnisciente, todo lo sabe, hermano. Nadie puede engañar a Dios, hermano. ¿Cierto? Aunque nos vayamos, hermano, a la China, ahí están los ojos de nuestro Señor, hermano. Así que Dios, hermano, nunca se olviden de esto, hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermano. Así que esos son los atributos maravillosos. Quise leer este salmo, hermano, porque realmente quien escribió este salmo conocía los atributos de Dios, hermano. Así que en esta mañana, hermano, hemos venido a adorar al Señor. Prepare su corazón, vamos a cantar una canción y quiero que realmente lo haga con todo su corazón, hermano. ¿Ya? Así que vamos a cantar una canción. Señor Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su señal. Mi corazón dentro
cuán grande es mi corazón, entonará cuán grande es cuán grande es Bendito seas tú, Señor. Vamos a cantar otra canción, hermanos, ¿ya? Esta es nueva, así que la saqué hace poquito. Espero que salga bien, ¿eh? Pero espero que les guste, hermano. Todo a Cristo yo me entrego.
Todo a Cristo yo me entrego, quiero ser fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y me sirvo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero ser fiel. Todo a Cristo yo me rindo, si de todo mi corazón yo le entrego mi alma y cuerpo, busco hoy la santa unción. Todo a Cristo he rendido, siempre el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego, quiero ser fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero ser fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero ser fiel. ¿Le gustó, hermano? Es una canción sencilla, pero bien linda, hermano. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. La cruz de tu vida entregaste todo. Vida eterna te ganaste al morir. Por tu sangre derramada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti.
Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Bueno, hermano. Qué lindo cantar al Señor, hermano. Yo le doy las gracias al Señor en esta mañana, hermano, porque Él ha sido bueno. Porque Él ha sido un Dios maravilloso, hermano. Ha sido un Dios misericordioso, como decía el Salmo. ¿Ah? Quiero, hermano, en esta mañana dejar a la hermana Gisela para que nos pueda compartir. Ella va a seguir, está compartiendo el Evangelio de Marcos sistemáticamente y vamos a seguir con la vida de Jesús, con el Evangelio de Marcos, hermano. Así que prepare su corazón, prepare su mente, hermano, para que el Señor también le pueda hablar a través de la palabra. ¿Ya? Amén. Amén, hermano. Adelante. ¿No me tapan? Dice que está bien. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar a la ofrenda, vamos a alabar a nuestro Señor con la ofrenda. Hermana María, pase. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estar acá el día de hoy. Te damos gracias también
provisiones, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos provee, Padre, y de esa provisión que tú nos das, Señor, que tú nos regalas, Padre, también queremos ofrendar para tu obra, Señor, para que eso siga avanzando, para que mucha más gente, Señor, conozca de tu sana doctrina, Señor, y puedan llegar hasta ti para que tú le des salvación, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos también a todos los que nos siguen por las redes sociales. Bueno, como decía mi esposo, yo estoy viendo el Evangelio de Marcos, ¿ya? Y lo estoy haciendo de manera sistemática. El título de hoy es Los misioneros de parte de Dios. Hoy día voy a tratar solo 2 versículos, porque el tema es muy profundo y quiero ir profundizando de a poco. ¿Se pueden levantar en reverencia de la palabra del Señor? El capítulo se llama Misioneros de parte de Dios. Está en Marcos 6. Nos vamos a Marcos 6, del 7 al 9. Cuando lo tengan, me dicen amén. 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 Ya, y dice la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Hasta allí la palabra del Señor. Padre del cielo, te doy gracias porque tu palabra es hermosa, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe el día de hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, Señor, y dame gracias, Señor, para poder predicar y hablarle a mis hermanos de manera sencilla, clara, Señor, para que nosotros podamos salir de aquí, Señor, edificados. Te damos las gracias y llévate la gloria, llévate la honra, porque solo tú la mereces. Amén. ¿Pueden sentarse mis hermanos? Bueno, los capítulos pasados vimos cómo Jesús había sido rechazado en su propio pueblo Nazaret. Ahí él se había criado porque fue rechazado incluso por la misma gente que lo vio crecer. Lo habían tratado, ¿se acuerdan? Como bastardo, como un hijo ilegal, porque había nacido fuera del matrimonio, o sea que María lo concibió antes que se casase con José, ¿recuerda? Y también empezaron a decir que él se estaba volviendo loco porque andaba trabajando, no tenía tiempo para nada, y también porque decía que él era el Mesías. Y todos decían, pero este está loco venir a decir que es Dios, el Hijo de Dios. ¿Y cómo era posible que una persona que no había tenido preparación alguna venga y se ponga a predicar? Él no tenía credencial, no tenía antecedentes de algún rabino famoso que le hubiera enseñado. Y se sorprendían de eso, que un hombre sin preparación viniera a enseñar. El Señor Jesucristo había estado enseñando. ¿Recuerdan los capítulos anteriores cuando enseñaba, cuando hacía milagros, cuando estaba en las tormentas, cuando vimos el endemoniado de Gadareno, cuando resucitó? Entonces ahora Jesús empieza
a delegar esa función, empieza a dar esa tarea a los discípulos y les empieza a dar instrucciones precisas para llevar a cabo dicha misión. Este estudio es un hecho histórico, algo que pasó en la vida real. Esto no es inventado, no es tampoco doctrina, pero sí podemos sacar muchas enseñanzas para aplicarlas en este tiempo y también para aplicarlas en nuestras vidas. El contexto del relato, todo este contexto está dirigido a los discípulos, no está dirigido a nosotros. Lo único que podemos sacar nosotros de este pasaje son enseñanzas. Eso quiero que les quede bien claro. Entonces, hoy día vamos a tocar versículos históricos en que donde vamos a abrir una ventana. ¿Se acuerdan lo que nos enseñó la vez pasada Rodrigo en las clases de hermenéutica? Que esto es una ventana, un versículo histórico es una ventana para el pasado. Ahora vamos a ver qué es un misionero. El misionero es una persona dedicada a enseñar la doctrina cristiana en aquellos lugares donde nadie conoce de la Biblia. Entonces, cuando uno va a predicar, tiene que ir a predicar a un lugar donde nadie conoce la doctrina, la verdadera doctrina. El Señor Jesucristo era también un misionero, un maestro, un predicador que venía a la más grande misión para cumplir el plan de Dios. Entonces, ¿quién era el misionero más poderoso que estaba sobre toda misión? Era la misión que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino, sabía que su misión no era fácil, pero vino, murió por nosotros, por nuestros pecados, en aquella cruz. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos y librarnos de la condenación eterna y perpetua. No era una tarea fácil. Ahora vamos a ir al versículo número 7. Y dice, vamos a empezar a desglosarlo poco a poco. Y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor Jesucristo predicaba, pero también enseñaba. Él estaba entrenando a 12 hombres, cuyos nombres los vamos a encontrar en Mateo 10, del 2 al 4. Vayamos a Mateo 10. Mateo 10, del 2 al 4. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón. ¿Lo tiene? A ver. No. Tienen que acostumbrarse a usar sus Biblias. Ya, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí vemos los 12, aunque el nombre de los 12 no todos eran conocidos, ¿no es cierto? Pero igual hicieron grandes cosas. Ya, entonces vemos que en un momento, en todo este proceso que venía siendo de enseñanza a nuestro Señor Jesucristo, se detiene y dice a los discípulos, es su turno. Ahora les toca a ustedes. Ahora yo les voy a pasar esa autoridad. Entonces ellos eran voceros de parte de Dios. Ellos tenían una autorización divina.
Nadie que no ha sido comisionado de parte de Dios debe atreverse a realizar las cosas santas. Actualmente vemos que muchos pastores, muchos maestros se autoproclaman pastores, muchos dicen que son hasta apóstoles y se dan nombres, usurpando un ministerio de Dios. Vemos también en iglesias que todo queda en familia. Muchas veces un pastor, cuando está muy viejito, llama al hijo y pone al hijo como pastor, o quizás llama al yerno y pone al yerno como pastor, sin importar el testimonio que tenga y sin importar la vida que lleve, sin importar el testimonio. Porque muchas veces se fijan en lo externo, se fijan en la apariencia, ponen pastores muy bonitos, rubios, elegantes y aquellos que tienen dominio de la palabra, sin que ellos tengan un buen testimonio. Y todo esto lo hacen ¿con qué fin? Con el fin de mantener el control de la iglesia para que los intereses no se pierdan, porque todo está inclinado hacia lo material. Los discípulos, aquí vemos que los discípulos no fueron y se ofrecieron. Ellos en ningún momento dijeron, ya yo voy a abrir un grupo y voy a empezar a enseñarles. No, ellos fueron escogidos por el Señor. Ellos tuvieron un llamado. Entonces, es una comisión que viene de parte de Dios. Él los llamó divinamente. Él los capacitó. No fueron ellos, como les vuelvo a repetir, que inventaron un ministerio. Ellos estaban aprendiendo y Dios los llama a realizar una tarea específica. Dios en nuestra iglesia, aquí que estamos reunidos, también puede levantar personas que puedan enseñar y transmitir el evangelio, porque necesitamos hermanos que estén dispuestos a enseñar la sana doctrina y enseñar la verdad. ¿Cómo sabemos que tenemos ese llamado? ¿Cómo podemos darnos cuenta que Dios nos está llamando? Porque Dios pone un deseo intenso en nuestros corazones. Y a la vez, cuando empezamos a servirlo, Dios también bendice nuestra obra, bendice lo que estamos haciendo. Como vuelvo a repetir, es Dios quien capacita. No tenemos necesidad de ir a grandes escuelas que nos enseñen teología o grandes que dicen seminarios donde se pagan millones. No, porque la palabra de Dios es sencilla, es práctica. Nosotros vamos a un seminario, pero no pagamos, es gratis. Es Dios quien nos capacita. Un hombre que está llamado al ministerio, cuando una persona está llamada al ministerio de Dios, es un deseo tan intenso que pone el Señor en nuestros corazones que nosotros no podemos escapar. No, Dios ya nos aparta, Dios nos hace de propiedad de Él. Entonces es algo muy poderoso que el hombre no puede resistir. Entonces es Dios quien llama y es indispensable también asumir la responsabilidad, porque muchas veces somos llamados pero no estamos dispuestos a dejar muchas cosas, no estamos dispuestas a dedicarle tiempo al estudio, a la oración. Es muy importante el estar dispuestos. Muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos porque este camino no es fácil. Tenemos que dejar muchas cosas, nuestra comodidad, tenemos que dejar de repente ciertos eventos sociales y muchas cosas más. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Por eso el Señor Jesucristo los envió a hacer esta misión y también nos está enviando a nosotros para dar el mensaje. ¿Cuál fue el propósito de esto? ¿Por qué los discípulos fueron enviados a predicar?
Primero, el Señor quería garantizar que todos los que vivían en su ciudad, en esa región, tuvieran la oportunidad de escuchar el Evangelio, para que después no tuvieran excusas de decir, no, a mí nadie me predicó, nadie me dijo sobre el Evangelio del reino de Dios. Ellos estaban siendo capacitados, y nada más ni nada menos con el mismo Señor Jesucristo, con nuestro Señor. Pero era el momento que ya el Señor les estaba delegando esta función. Los apóstoles tenían que prepararse, tenían que estudiar para tener éxito. Como también nosotros, para tener éxitos en nuestra profesión, tenemos que prepararnos para ser un buen dentista, para ser un buen ingeniero, para ser un buen abogado. Tenemos que prepararnos, ¿sí o no?, para tener éxito. Lo mismo tenemos que hacer ahora con el ministerio. Tenemos que estudiar para que así el Espíritu Santo nos empiece a hablar, porque el Espíritu Santo nos empieza a hablar a medida que nosotros vayamos estudiando la palabra. Porque así nosotros vamos a tener palabra de Dios para darle a las personas, porque si no vamos a predicar puras cosas de nuestro corazón o de nuestra cabeza. Y la única palabra que transforma es la palabra de Dios. También decía que Jesús los preparó y los empezó a enviar de 2 en 2. Veamos cómo Jesús hacía en Hechos 8:14. Vayamos a Hechos. Ahora lo vamos a hacer más lento porque quiero que empiecen a mover la Biblia. Hechos, ¿cuánto, perdón? Hechos 8:17. Hechos 8:17. Hechos 8. No, perdón, Hechos 1:8. Hechos. No, Hechos 14. Hechos 8:14. ¿Lo encontraron? A ver, Hechos 8:14. Y ahí dice, cuando los apóstoles, ¿lo tiene? Amén. Ya cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Vieron cómo el Señor empezaba a enviar de a 2? También así envió a Pablo con Bernabé al inicio y después lo envió a Pablo con Silas. Esto era una costumbre que ahora lo practican los mormones y los testigos de Jehová. Yo no sabía por qué ellos andaban de 2 en 2 y era justamente por este versículo. Se ve que al parecer era un patrón en las escrituras el hacer el ministerio acompañado, no hacer un ministerio solo, sino debe haber alguien más. Era también esto un tema cultural en la cultura judía. Veamos ahora sí Juan 8:17. Juan 8:17. 8:17. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. O sea, era más creíble cuando habían 2 personas. Entonces, Eclesiastés, vayamos ahora a Eclesiastés 4:9 al 11. Eclesiastés está después de Proverbios. ¿Cuánto dice? ¿Cuánto?
Eclesiastés 4, del 9 al 11. Eclesiastés 4, del 9 al 11. ¿Listo? ¿Lo tiene? Amén. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Ve? Entonces era una costumbre y es muy importante porque uno va a complementar al otro. Por ejemplo, a veces cuando yo comparto algo y como trabajo junto con mi esposo, muchas veces yo no me acuerdo un versículo y le pregunto a Rodrigo y Rodrigo me ayuda. Entonces ahí nos podemos complementar. Entonces es importante formar equipo, ¿no es cierto? Equipo para poder predicar. Entonces, después de que Jesús formó los equipos, los mandó a predicar, los envió a realizar una misión. Entonces, ¿cuáles eran esas instrucciones precisas que Jesús les estaba dando? Y las podemos encontrar en Mateo 10, vayamos a Mateo 10, del 5 al 15. Mateo 10. Del 5 al 15. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informar quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y entrad en la casa y saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Bastante fuerte la advertencia de nuestro Señor, que con esto después nosotros vamos a ir desgranando este capítulo y vamos a llegar que el castigo tiene niveles. Y aquí el Señor nos advierte que va a ser un castigo tal el haber rehuido de las palabras del Señor, de haber rehuido del conocimiento de las Escrituras. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos que Jesús les dijo que no vayan a Samaria. Pero ¿por qué les diría eso Jesús a sus discípulos si él cuando fue a Samaria tuvo harto éxito? ¿Se acuerdan cuando vimos el caso de la mujer samaritana? Pero en este caso les estaba diciendo no vayan. ¿Y por qué? Porque muchos de los discípulos no habían podido superar ese prejuicio que había. ¿Se acuerdan que Samaria era un pueblo en donde habían judíos que eran mezclados con culturas paganas? Entonces los excluían.
y muchos discípulos no habían podido superar ese prejuicio. Entonces Jesús no los envía a Samaria. Y esto nos da a entender que cuando un discípulo está en formación y está en cierta inmadurez, no le podemos dar grandes misiones o grandes tareas. Uno tiene que ir evaluando. Más adelante, esto deja de ser una restricción cuando ellos ya empiezan a recibir el Espíritu Santo. Y lo vamos a encontrar esto en Hechos 1:8. Vayamos a Hechos. Hechos 1:8. Mire qué bonita, por eso que quise ver 2 versículos, porque este tema es como muy profundo y da para mucho. Ya, y dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les decía también el Señor que no vayan a los gentiles ni a los paganos. Jesús, como les decía, primero quería que sea predicado el Evangelio en su región, en su pueblo, para que después nadie tuviera excusa de decir, yo no les prediqué, no les dije nada. Esto nos debe quedar bien en claro que fue dirigido a los apóstoles, no a nosotros. Nosotros podemos predicar a todas las personas, paganos, no paganos, y si no se entienden, nosotros ya cumplimos con esa misión. Ellos, los apóstoles, predicaban el evangelio del reino de los cielos. Decían, Cristo es el Rey. Yo soy el Mesías, yo soy aquí, pero no quisieron creer. Él era el cumplimiento de las profecías, como está en Isaías 7:14. Vayamos a Isaías. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel es Dios con nosotros. Tenían al mismo Dios con ellos. Nosotros predicamos, ¿qué predicamos nosotros? Predicamos el Evangelio de la salvación. Enseñamos también todas las enseñanzas morales dejadas por nuestro Señor Jesucristo. También predicamos sobre la segunda venida de nuestro Señor, pero básicamente enseñamos lo que es la cruz y enseñamos quién es Jesús. Si las personas no entienden quién es Jesús y que es verdad que Él murió por nuestros pecados, si no creen eso, no van a entender lo que hay más adelante. Es importante creer que Él murió por nuestros pecados y nos dio la oportunidad de tener una vida nueva. Nos dio la oportunidad de nacer y Él va transformando nuestras vidas a través de su palabra, a través que nosotros estemos dispuestos a escucharla, a ser cambiados, a ser nuevas criaturas. Entonces, dice, el resto del versículo dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí va nuestro primer punto, que Dios da la autoridad para la tarea misionera. En otros capítulos vimos cómo Jesús tenía poder y autoridad con las fuerzas de la naturaleza. Pudimos observar cómo Jesús tenía ese poder para sanar enfermedades, ese poder para echar fuera demonios.
poder incluso hasta para resucitar a las personas. ¿Y por qué Jesús hacía todo esto? Jesús hacía todo esto para confirmar que Él era Dios. Y esta autoridad se las traspasó a los discípulos. Y esta autoridad fue usada para testificar, para confirmar la enseñanza del Evangelio. Entonces los discípulos hacían todos estos milagros, todos estos prodigios para confirmar la enseñanza. Si bien es cierto, nosotros no tenemos esa autoridad para testificar el Evangelio, pero sí podemos confirmar que la palabra es verdadera a través de nuestro testimonio. Debemos ser unas personas que cuidemos nuestro testimonio, ¿no es cierto? También vemos que Dios hacía sanidades y milagros y le dio autoridad sobre los demonios y los espíritus inmundos. Y Jesús los podía expulsarlos. De la misma manera también los apóstoles podían hacerlo. La narrativa no es normativa. Todo lo que se dice aquí no quiere decir que nosotros lo tengamos que hacer. Si ellos echaban demonios y decían que eran liberados, nosotros ya no podemos hacer eso. Hoy se ve iglesias que expulsan demonios, que los atan, que los desatan y hacen uno y los siguen y no sé qué otras cosas hacen. Pero nosotros no podemos replicar esas cosas. Nosotros lo que podemos hacer es orar por liberación y también orar por sanidad. Pero no tenemos esa autoridad de llegar y echar los demonios como lo hacían los apóstoles y como lo hacía el Señor. Entonces, no todo lo que está en la Biblia nosotros la tenemos que replicar, no todo lo tenemos que hacer. Por decir, en el Antiguo Testamento vimos que David cometió adulterio. Eso no significa que nosotros también lo tengamos que hacer. Pero lo único que podemos sacar de esos pasajes es una enseñanza para nuestras vidas, que esas cosas no se pueden hacer. Eso también que les quede bien claro. En la Biblia hay muchas situaciones pecaminosas, o sea, personas que cometieron pecado, y eso no va a justificar para que nosotros lo volvamos a hacer. Lo hagamos. Que nos quede claro que el Señor les dio esta autoridad a los discípulos y no a nosotros. Es importante entender el contexto. La tarea principal que tuvieron los discípulos era establecer la doctrina de la iglesia cristiana. Nosotros, la única manera para confirmar el mensaje es nuestro testimonio. Lo que predicas es lo que tienes que practicar. Si tú no practicas, el mensaje queda sin efecto. Muchas veces las personas no se convierten por el testimonio de los predicadores. Muchas veces me han dicho, ay no, yo no voy a la iglesia porque todos son como el cura Gatica. Predican, pero no practican. Dicen, no voy a la iglesia católica porque ahí los curas son pedófilos, son homosexuales, y tampoco voy a las iglesias cristianas porque los pastores son millonarios, viven del diezmo, roban, le quitan la plata a la pobre gente, incluso se ha visto adulterios hasta dentro de la iglesia. Entonces todo esto, queridos hermanos, deshonra la palabra de Dios. Dejen vergüenza la palabra de Dios. Por eso que muchas personas blasfeman contra Dios por el testimonio de las personas que predican, como el cura Gatica, predica pero no practica. Por eso nosotros tenemos que ser un buen testimonio, tenemos que luchar por eso.
Y esto da pie para que muchas personas rehúsen de escuchar el mensaje. No quieren saber nada con Dios. Entonces es importante cuidar nuestro testimonio, decirles que la palabra de Dios, y es donde pongo énfasis siempre, es la única que puede transformar las vidas. Es la única que puede producir un nuevo nacimiento. Necesitamos de iglesias de sana doctrina, necesitamos iglesias que se predique la verdad, iglesias que nos lleven al arrepentimiento, iglesias que nos digan qué es lo que estamos haciendo mal. No queremos iglesias que nos digan, no, aquí tienes tu auto, tienes tu casa, tienes todas tus comodidades, tienes viajes. No. Nosotros queremos un evangelio que nos lleve al arrepentimiento, que nos cambie, que nos haga nuevas personas y que el Señor haga su obra en nosotros y nos vaya perfeccionando cada día más. Cuando no se predica un verdadero evangelio, lamentablemente no se va a producir nunca un nuevo nacimiento y la palabra queda sin efecto. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Practicas lo que predicas? ¿Tu testimonio realmente está glorificando a Dios? ¿O tu vida pecaminosa avergüenza el Evangelio? ¿Prefieres vivir en ignorancia porque crees que si no estudias la Biblia o la Escritura te librarás del juicio de Dios? Muchas personas andan diciendo eso, no me hables de la Biblia, no, porque creen que al no saber nada de ella se van a librar de que Dios no les haga juicio. ¿Crees que la palabra de Dios tiene poder para transformar a las personas? ¿O simplemente crees en ti mismo y que tú solo lo conseguirás? Como verdaderos cristianos que somos, debemos luchar y esforzarnos para glorificar el nombre de Dios. Los apóstoles cumplieron esta misión y gracias a esa misión que ellos hicieron, hoy podemos disfrutar de esto, de tener la palabra. Por eso necesitamos personas comprometidas, decididas a ser verdaderos misioneros para que la palabra de Dios pueda extenderse por todo el mundo. Vamos a ver en Marcos 16:20, ahí nos habla cómo ellos culminaron su tarea. Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, 20. ¿Me encontraron? Amén. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. ¿Vieron cómo ellos cumplieron su tarea? ¿Cumplieron con esa misión de predicar? Ahora vayamos al versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Marcos 6. Vamos a leer nuevamente el versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Jesús les dice, vayan nomás. Solo pueden llevar un bordón, y un bordón era un bastón que les servía para 2 cosas, para sostenerse y también para protegerse quizás de algún animal salvaje que podía andar por allí.
les dijo que no lleven nada, ni pan, ni nada de comida, ni otro alimento. Tampoco les dijo que lleven alforja. Alforja significa como una especie de mochila donde ellos podían echar sus cosas. Les dijo que no lleven tampoco billeteras ni dinero, no lleven nada. Me imagino cómo, claro, entonces me imagino cómo estaban los apóstoles después que les habían dicho que iban a tener poderes para sanar, para echar demonios. Estaban contentos, pero al escuchar esto, pucha, yo creo que se empezaron a preocupar y muchos quizás a desanimarse porque tenían que dejar todo. ¿Se acuerdan? Pedro, Lucas eran pescadores, médicos, tenían muchas buenas situaciones y el Señor los llamó para realizar, y más encima les dice, no lleven nada más que un puro bastón. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el Señor les dice esto? ¿Cuál es la razón por qué ellos no pueden llevar nada? Algunos interpretan que con este llamado las personas que siguen a Cristo deben ser pobres, porque quizás siendo pobres los hace que sean más espirituales. Pero la Escritura no habla nada de eso. Lo que habla la Escritura, ¿qué es lo que tú estás amando? ¿Qué es lo que tú amas? ¿Cuánto amas al dinero? ¿Tu corazón alberga un amor profundo al dinero? ¿Qué es lo que trae paz a tu corazón? ¿El dinero o las promesas de Dios? En otras palabras, Jesús les dice, ¿estarían dispuestos a dejar todas estas cosas por seguirme? Jesús les quería dar una lección de dependencia, de que ellos dependan en todo de Él. Él les dijo, si ustedes han sido llamados, yo voy a ser quien los sostenga. Yo voy a ser su proveedor. No les va a faltar nada. ¿Y por qué hacía esto? Para demostrarles su poder. Y para que ustedes puedan ver que yo soy su proveedor. Y seguramente ellos tenían miedo. Y hay un versículo que dice que más adelante lo vamos a ver. La intención entonces de Jesús era ver la lealtad y la fidelidad de estas personas que lo iban a seguir, los estaba probando. ¿Confías que el Señor suplirá tus necesidades? ¿O tienes miedo que por las circunstancias tan terribles que vemos, Él no las pueda hacer? ¿Qué sientes cuando tienes tus bolsillos llenos y tus cuentas están llenas de dinero? ¿Qué sientes cuando tu billetera está abultada? ¿Sientes seguridad? ¿Eso te da paz? Te empiezas a crear un castillo fuerte de ilusión porque dices, ya tengo harto dinero, ya me puedo enfermar, todo porque ya tengo mi bolsillo lleno. ¿Eso te da paz? Lo que nos está diciendo el Señor es que si realmente queremos ser sus discípulos, debemos tener un desapego a todo lo material. Más adelante el Señor les dice, ahora sí pueden llevar dinero. O sea, primero les dice, no lleven nada, porque los estaba probando. Pero ahora vamos a ver en Lucas 22, 35, 36, en donde les dice que ahora sí pueden llevar. Así que vayamos a Lucas 22. Lucas 22, del 35, 22, del 35 al 36. Y ellos les dicen, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una.
O sea, ya pasaron la prueba y ahora sí pueden llevar cosas. ¿Vieron? Bien. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo que les he compartido? Yo saqué 3 conclusiones. Cada uno de ustedes sacará las propias cuando lo puedan volver a leer el pasaje. Una cosa que aprendimos es que nosotros, si nosotros no podemos confirmar el Evangelio con prodigios y milagros, podemos confirmar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho la palabra en nosotros. Por decir, yo les cuento, yo antes no entendía por qué habían cosas que a mí me irritaban mucho y renegaba y todo, y de repente pasó que después ya no me molestaban y tenía esa capacidad para poder enfrentar situaciones. Nosotros podemos confirmar el mensaje con todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si antes éramos ladrones, mujeriegos, adúlteros, mentirosos, chismosos, calumniadores y muchas cosas más que no le agradan a Dios, ahora ya no las hacemos. Cristo nos perfeccionará cada día más con su palabra. Nosotros vamos a ir creciendo, disminuyendo, y Cristo va a ir aumentando. Otra conclusión es que debemos prepararnos cada día más para llevar a las personas a la salvación, ya que una falsa doctrina lamentablemente las va a llevar al infierno. Debemos trabajar siempre en equipo porque es más eficiente y más agradable. Y debemos experimentarlo aquí, debemos practicarlo. Bueno, todo esto era lo que yo tenía para compartirles. Espero que les haya servido de edificación. Estuve bastantes días preparando este estudio y siempre lo hago terminando casi todo el capítulo, pero me quise detener porque eran dos puntos que eran muy importantes profundizar. Ahora nos ponemos de pie para orar. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a prepararnos. Prepáranos, Señor, capacítanos para que tú nos puedas usar para llevar el evangelio de salvación, Señor, a muchas personas que están en iglesias engañadas, en donde no se les predica la verdad, Señor, en donde están yendo, Señor, a un lugar horrible, Señor, se están yendo al infierno. Señor, yo te pido por esas personas, Señor, engañadas, que tú las saques del error, que les abres la mente, Señor, el entendimiento para que puedan entender, Señor, que es importante nacer de nuevo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser luz, Señor, en medio de tanta confusión, en medio de tanto mal testimonio, Señor. Y ayúdanos también, Señor, para hacer un buen testimonio, para poder glorificar tu nombre, Señor, y para no avergonzar, Señor, tu palabra, Señor, tu obra, Señor. Haznos dignos, Señor, de poder compartir, Señor, con los demás, Señor. Apártanos, Señor. Cuídanos, protégenos, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Yo me rindo a
Toma Cristo, yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Bueno, hermanos, hemos terminado la reunión, hermano. Espero que esta palabra realmente nos pueda hacer reflexionar, hermano. ¿Ah? El Señor nos tiene que capacitar, hermano, para que nos pueda enviar y poder llegar a muchas personas, hermano. ¿Ah? El Señor estuvo ahí con sus discípulos 3 años y medio, me parece, ¿cierto? ¿Ah? No solo haciendo milagros y confirmando la palabra y el Evangelio, sino que también los estuvo capacitando para el ministerio, hermano. Y eso es lo que Dios tiene que hacer con nosotros, hermano. Así que le damos las gracias, Señor, por su palabra. ¿Ah? No es fácil, hermano, compartir el Evangelio sistemáticamente. Distinto es tocar un tema, y le damos las gracias, Señor, porque nuestra hermana Gisela sé que se preparó con todo el corazón, hermano, y nos hizo reflexionar acerca de realmente, hermano, seguir estudiando, seguir preparándonos, hermano, para que lleguemos a ser discípulos que puedan ser usados por Dios, hermano. ¿Ah? La única forma que podamos ser usados por Dios, hermano, es siempre tener un equilibrio, hermano, entre nuestra vida espiritual y aprender de la palabra de Dios, hermano. ¿Ah? Dios usa a aquellos que se capacitan, que estudian, que se perfeccionan en la palabra del Señor. Así que quiero darle las gracias a mis hermanos, a todos los que estamos acá, darle las gracias también a nuestros hermanos de Concepción, a nuestra hermana Helen, que está accidentada, pero está recuperándose. El Señor está haciendo un milagro ahí en su vida. Y quiero también darle las gracias y
mandarle saludos también a todos aquellos que nos ven por las redes sociales, aquellos que nos siguen, hermano. ¿Ah? Que esta palabra realmente pueda ser de edificación también para sus vidas. ¿Ah? Quiero terminar ya este culto y desearles que tengan una muy linda semana, que el Señor los acompañe en todo, que los guarde, que los proteja. Así que muchas bendiciones, que Dios les bendiga, hermano. Hemos terminado la reunión por hoy.